Hola, bienvenidos una vez más a un video tutorial acerca de programación en MATLAB. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio para el dimensionamiento de paneles solares de un sistema fotovoltaico. Entonces aquí tenemos el ejercicio, el cual dice lo siguiente: para realizar el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico en una vivienda se deben realizar diferentes cálculos matemáticos que permiten conocer la potencia requerida por el sistema, las pérdidas, las sombras, ubicación, polvo, etc., rendimiento de los elementos activos como el inversor y regulador de carga, entre otros muchos factores a considerar. Por lo tanto, debe realizar un script que, teniendo en cuenta los siguientes datos de radiación promedio diaria mensual de la cueva de los Guácharos, estos son tomados de la estación meteorológica que hay acá en Puracé, si no mal recuerdo. Tenemos estos datos que son reales, un dato por mes de radiación promedio diaria mensual. Hay que seleccionar el valor de radiación más crítica, es decir, el menor valor de ese conjunto de datos. Hay que seleccionar esta radiación. Solicite la información de la potencia del panel que es de los paneles que ustedes van a instalar. En este caso, para el ejemplo que vamos a utilizar, sería de 310, pero recuerden que en el mercado hay de diferentes potencias. Solicite la tensión de trabajo del panel, la temperatura ambiental promedio diaria. Esto también lo pueden sacar de las estaciones meteorológicas, en las páginas del IDEAM están. En este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar que es 20 grados. Para el cálculo de la demanda energética, el script debe solicitar e ingresar 3 valores de potencia de diferentes electrodomésticos, para luego ser sumados y tener de esta manera el valor de la energía requerida en la vivienda. Es decir, vamos a calcular cuál es el consumo que va a tener nuestra vivienda. Con estos datos se puede calcular la hora pico solar, que viene determinada por esta ecuación. Luego necesitamos calcular el rendimiento energético en la instalación, que se realiza a través de esta otra ecuación, donde necesitamos calcular las pérdidas medias que vamos a tener anuales por temperatura. Recuerden que la temperatura me afecta a los paneles solares. Entre más calor haya, me va a generar una dilatación y por lo tanto va a aumentar la resistividad de las celdas. Va a generar también pérdidas. Entonces, aunque son pequeñas, hay que calcularlas en un buen sistema, en un dimensionamiento bien realizado. Hay que hacer ese cálculo. Aquí están todas las ecuaciones que debemos utilizar para calcular el rendimiento energético de la instalación. Luego calculamos nosotros la potencia pico del generador con estas ecuaciones que ya son a partir de estos cálculos. Con esta información nosotros podemos realizar el cálculo del número de paneles que va a tener nuestra instalación, y ya con eso hasta aquí el ejercicio, ¿no? Pues nosotros podemos luego calcular, dimensionar cuántos paneles van por rama. Podemos dimensionar cuántas baterías vamos a necesitar, cuál va a ser la potencia y la cantidad de reguladores de carga, del inversor y cosas por el estilo. Pero bueno, este ejercicio solamente va enfocado al número de paneles solares. Para esto pues vamos a empezar a crear el script aquí en MATLAB. Vamos a crear un nuevo script donde vamos a realizar la programación de todo lo que nos están solicitando. Lo primero que todo, voy a desarrollar una variable que va a contener esta matriz vector de las radiaciones que tenemos como dato. Esto entonces lo voy a copiar y voy a crear la variable.
Ya de esta manera tenemos creada ahí la primera variable. Ahora nos piden que debemos seleccionar el menor valor, que es la radiación crítica que vamos a tener como promedio diario mensual. Nosotros siempre para el cálculo del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico necesitamos los valores extremos. En este caso es cuando menos radiación hay, que es la situación más crítica que podemos presentar. Periodo del mes en el cual casi no hay radiación solar, que hay mucha nubosidad, cosas por el estilo, por los diferentes cambios climáticos que sufre una región. Entonces nosotros debemos dimensionar para esas condiciones críticas. Para ello nosotros podemos utilizar una función llamada min. Es muy sencillo. Min lo que me va a calcular es el valor mínimo de un vector. Por lo tanto puedo hacer uso de esa función. Y aquí llamar por lo tanto a RB, que es la variable que nosotros necesitamos calcular, la radiación crítica o R beta, será por lo tanto min, el mínimo de este vector. Ahora el ejercicio nos indica que nosotros necesitamos solicitarle al cliente qué tipo de panel es el que se va a utilizar, cuál va a ser la tensión nominal de ese panel y cuál es la temperatura promedio diaria anual que tiene la región en donde se va a realizar la instalación del panel fotovoltaico. Por lo tanto, pues vamos a programar esas funciones. Para ello voy a darle el nombre a estas variables de esta manera. Recuerde que podemos utilizar la función input para solicitarle la información al cliente del panel. De esta manera el cliente nos ingresará la potencia, tensión nominal, y necesitamos la temperatura promedio diaria anual. Y listo, de esta manera ya le estamos solicitando al cliente los 3 datos que necesitaremos nosotros para poder realizar nuestros próximos cálculos. ¿Qué necesitamos más pedirle al cliente? Necesitamos que nos ingrese 3 potencias. Vamos a hacerlo un poco más interesante. En vez de solicitar 3 potencias, vamos a dejarle al cliente que ingrese cuanta número de potencias tenga en su vivienda, es decir, que puede ingresar el de una nevera, el de una lavadora, el de una licuadora, equipo de sonido, computadora, etcétera, bombillas, todo eso, porque en una vivienda no solamente hay 3 electrodomésticos ni 3 bombillas. Lo vamos a hacer a través de un while y vamos a seleccionar el -1 como indicio para la salida de este ciclo. Por lo tanto, para definir este ciclo while que estoy proponiendo, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Primero,
el ciclo while, como está en MATLAB, necesita una expresión que va a ser la condición de parada y los argumentos o sentencias que vamos a tener dentro del ciclo while que se van a estar repitiendo. Podemos utilizar dentro del ciclo while en la expresión las comparaciones, es decir, la igualdad, menor, mayor, menor igual, mayor igual o diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un ciclo while en el cual el usuario me debe ingresar un estamento de salida, o es decir, una expresión para salir inmediatamente. Generalmente en la programación se utiliza el valor -1. Pues en este caso nosotros cuando el cliente ingrese el valor -1 se sale del ciclo inmediatamente. Ese va a ser nuestra condición de parada, de salida del ciclo. Por lo tanto necesito crear una variable que me va a estar almacenando la información que el cliente me va escribiendo por el teclado. Yo la voy a denominar valor, mientras valor sea diferente de -1, realice lo que yo voy a escribir aquí adentro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a solicitar al cliente que nos ingrese el valor que nosotros estamos pidiendo. Le vamos enunciando que para poder salir debe presionar -1 cuando haya terminado de ingresar valores. De esa manera nosotros le estamos indicando al cliente que con -1 puede salir ya de este ciclo. La potencia en watt, mire que se me ha olvidado indicar en qué unidades está, ¿no? Por ejemplo, acá le dije en grados centígrados, ingrese la potencia nominal, este sería en watt también. Y la tensión nominal, bueno, esto sí siempre es volt, ¿no? Ahora, ya me queda aquí guardado los valores que me está ingresando el cliente, pero ahora debo almacenarlos en otra nueva variable. ¿Por qué en otra nueva variable? Porque esta variable va a ser una variable temporal. Solamente me almacena temporalmente lo que va ingresando el cliente. Es decir, cuando inicie el ciclo me va a aparecer este primer cartel. Y lo que el cliente ingrese va a ser almacenado en la variable valor. Pero cuando vuelva ingrese al siguiente ciclo, vuelve y me va a volver a pedir este valor, esta potencia, y va a volver a ser guardado dentro de la variable valor. Es decir, que el valor, el contenido que tenía anteriormente esta variable se va a perder. Tenemos aquí el ciclo while. Valor, mientras valor sea diferente de -1, voy a realizar las siguientes sentencias. Valor, ¿qué me va a tener almacenado valor? Lo que me ingresa el cliente, por ejemplo 300. Listo. Salgo del ciclo, pregunto, ¿valor vale -1? No, ¿valía cuánto? 300. Entonces vuelvo ingreso al ciclo y vuelve y me pregunta al cliente, ingrese el valor de un electrodoméstico. Entonces el cliente vuelve e ingresa, por ejemplo, un valor 200, pero en este preciso momento, cuando yo vuelvo y le ingrese un dato, ya este 300 que tenía almacenado, por lo tanto va a desaparecer y queda 200, refrescado el valor de la variable. No nos sirve de esa manera. ¿Qué debemos hacer? Crear otra variable. Generalmente esta variable se le suele denominar temp.
de temporal, porque es una variable temporal, simplemente me va a estar almacenando lo que ingresa el cliente y ya no lo puedo almacenar o tener constantemente, porque cada vez que ingrese de nuevo a la iteración, el cliente me va a ingresar otro valor y lo que yo tenía almacenado anteriormente se me va a perder. Generalmente de esa manera es que se le denomina temp, pero bueno, yo en este caso lo he llamado valor. Por lo tanto, yo debo denominar otra variable, la cual va a contener lo que tiene valor, para no perder lo que tiene valor, más ella misma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cada vez que me vaya a realizar esta sentencia, me sume el valor nuevo, la unidad nueva que me la está ingresando el cliente, más lo que tenía anteriormente. Es decir, que voy sumando cada vez a lo que tenía anteriormente la nueva cifra que el usuario me está ingresando. Por ejemplo, en este caso, valor me ingresó el cliente 300, por lo tanto A, ¿quién va a ser? A 300 más lo que ya contenía A. Pero en este caso A yo no lo he definido en ningún lado, por lo tanto no contiene nada y esto me daría error. Antes del ciclo while yo debo definir que A equivale a 0, por ejemplo. Por lo tanto sería 300 más 0. ¿Cuánto queda almacenado en A? 300. Sale, porque aquí está sería el end, ¿no? Sale del ciclo y vuelve para acá. Y pregunta, valor, ¿cuánto tiene valor? Valor tiene actualmente 300. Es diferente de menos 1, por lo tanto, vuelvo y repito. Vuelve y le pregunta al cliente, ¿cuánto va a valer la potencia del nuevo electrodoméstico? 200. Ah, listo, 200. Ahora, siguiente sentencia. A sería valor, que en este caso serían 200, más A. ¿Y cuánto tiene A? 300. Por lo tanto, A va a almacenar el valor de 500. ¿Sí ve? Acumuló, almacenó el nuevo valor a lo que ya se tenía en el anterior ingreso de datos. Vuelve y sale, vuelve al while. Pregunta de nuevo, valor, ¿cuánto vale valor? Vale 200. ¿Es diferente de menos 1? Sí, vuelvo y pregunto. Ingrese por favor el valor de la potencia de un nuevo electrodoméstico. Listo, no sé, digamos que esta vez el cliente ingresa 100. Siguiente sentencia, A, ¿quién es? Es valor más A, entonces va a ser 100 más A. ¿Cuánto era A? 500 más 500. Por lo tanto, ¿cuánto va a almacenar ahora A? 600. Vuelve y sale del ciclo for y pregunta en el while. Disculpe, vuelve y sale al inicio del ciclo while. ¿Cuánto valía valor? Valor valió 100. 100 es diferente de menos 1. Entonces vuelve a las sentencias internas del ciclo. En este caso, digamos que ya el cliente se quiere salir, entonces teclea menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser A? A va a ser igual a 100, a menos 1, disculpen, más 600. Por lo tanto, el nuevo valor queda 599. Sale del ciclo y vuelve y pregunta, while, valor, ¿cuánto es valor? En este caso ya es menos 1 y por lo tanto ya no ingresa al ciclo y se va del ciclo. Pero mire que queda aquí un dato curioso. Yo al terminar el while tendría que añadirle esto. Tendría que decir que A va a ser igual a A más 1. Es decir, el valor actual de A más 1 para no perder esta información, ¿no? Porque mire que aquí ya no se resta. O lo puedo hacer de otra manera, con un if. ¿Cómo quedaría con un if? Dentro del while, muy sencillo. While, mientras temp, voy a llamar temp, bueno, valor, ustedes ya lo entienden, sea diferente de menos 1, voy a pedir el dato, ¿no? Por favor, ingrese el dato de la tensión, bueno, de la potencia. Para cerciorarme de que no sea menos 1, para que no se tenga que restar al final, yo puedo preguntar si temp
es diferente de menos 1, sí, temp es diferente de menos 1, es decir, que lo que me está tecleando el cliente es diferente de menos 1, haga la suma. Temp más A. End del if y end del while. ¿Esto qué me garantiza? Muy sencillo, que cuando ingrese aquí el cliente menos 1, no tenga que hacerse la resta. Desde que sea diferente, como en este caso, desde que sea diferente de menos 1, voy a estar sumando como lo expliqué hace un momento. Siempre va a estar sumando, sumando y sumando. Pero apenas llegue el valor de menos 1, no lo suma, sino que inmediatamente sigue hacia el end del while, y cuando el while vuelve y pregunte acá, temp va a valer menos 1 y por lo tanto se va del ciclo. Ya sale del ciclo y continúa con el resto de sentencias. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que ustedes visualicen cuál va a ser la diferencia. Esto ustedes a medida que vayan realizándose ejercicios se van dando cuenta de cómo hay que programar adecuadamente. Entonces volvemos a nuestro MATLAB y vamos a programar lo que estábamos hablando. Pues ya tenemos aquí adelantado un poco. Voy a ponerle temp. Pues como para que el problema es que en este caso, como llevamos temperaturas, por eso no he querido ponerle temp, porque se me podría confundir con el valor de la temperatura. De todas maneras le voy a poner temp, entonces solamente temp, para que no vaya a haber equivocación o pensar de que es la temperatura. Entonces lo voy a dejar así normal, primero que todo. Y voy a crear la variable A, pero en este caso no le voy a poner variable A, le voy a poner carga potencia, para indicar que es la carga de la potencia que se está sumando, ¿no?, del consumo. Carga potencia va a ser igual a la variable temporal, es decir, lo que el cliente me está ingresando, más carga potencia, lo que tenía anteriormente, carga potencia. De esa manera voy sumando todos los ingresos que me hace el cliente desde el teclado de las potencias. Vamos a probar el código hasta este momento, lo que se ha elaborado. Recuerde que para poder probar el código yo debo guardar el script. Vamos a guardarlo, vamos a poner paneles, a guardarlo de esa manera, y vamos a llamarlo acá en el Windows Commander. Voy a limpiar esto y llamo paneles. Entonces me dice ingrese la potencia nominal del panel, digamos que son 310 watts. Tensión nominal, digamos que son 24. Temperatura, digamos que son 20 grados centígrados. Error: miren, no sabe quién es la variable temp. Yo la estoy comenzando a utilizar acá y yo en ningún lado la he definido. Hay que definirla. Vamos a definir con el valor de 0. Guardo. Vamos a limpiar. Mire que se me crearon ya varias variables. Y volvemos a llamar a paneles. Entonces ingresa el valor 310, 12, 20. Listo, me comienza a pedir los datos. Ingrese la potencia de un electrodoméstico. Cuando haya terminado ingresar el valor, teclear 100. Teclear menos 1. Voy a comenzar a ingresar valores. 300. Vuelve y me pregunta. Como no es menos 1, vuelve y pregunta. 200. Vuelve y pregunta. 100. Y ahora si yo me quiero ir, tecleo menos 1. ¡Pum! Me fui. Miremos qué guardó, qué almacenó la variable carga potencia, que es la que me está guardando todo lo que me está ingresando el cliente. Carga potencia tiene 599. Como les indicaba, me restó 1. Por lo tanto, yo le puedo solucionar diciendo que carga potencia será igual a carga potencia, es decir, lo que tenía anteriormente, más 1. Esa sería una solución. Voy a
a mostrar carga potencia. Entonces sería disp carga potencia. De esa manera yo visualizo que quedó almacenado, ¿no? O sea, que hay. Clear CLC, guardo y llamo a la función 310, 24, 20 y comienzo 300, 200, 100 menos 1 y ya dis me muestra 600, ¿no? Porque le he sumado 1. Recuerden que esa es una manera de realizarlo. Vamos a realizarlo de la otra manera que también sugiero, que es ingresando un if. Entonces, pregunto, si en este caso no me hace falta los corchetes, si t diferente de menos 1, haga esta suma. Bien. Si es diferente, sume. Si es menos 1, no me lo sume porque si no al final me va a restar. Vamos a probar ese código a ver qué tal quedó. Llamo a paneles. 310, 24, 20. Comienzo. 300, 200, 100, menos 1. 600. Maravilloso. Cuando el cliente teclea menos 1, simplemente no hace la suma porque para eso está la condición if y por lo tanto va inmediatamente a end y luego al end del while. Y de esa manera viene y pregunta acá, el valor de t va a ser menos 1, como acá lo podemos observar que es el último que ingresó el cliente, y ya de esa manera tenemos solucionado esta parte del código. Entonces borremos ya todo esto, ya hemos probado el código. Siempre es bueno ir probando el código, siempre es bueno. Lo que pasa que es que a veces es un poquito cansón porque entre más se programa, pues más va preguntando y hay que ir llenando más datos. Lo que podríamos hacer sería comentar todo esto, es decir, dejar como comentario para que no nos pregunte tanta cosa. Pero pues más adelante nos vamos a dar cuenta que como son variables que las necesito utilizar para el cálculo de las otras funciones, pues me toca obligado sí o sí ir llenando todo el cuestionario que me está preguntando el código. Listo, tenemos hasta acá, que es el ingreso de la carga de la casa. Ahora vamos a resolver esta ecuación. Para ello necesitamos RB, que ya lo hemos calculado. Lástima que borré aquí cuánto contenía RB, pero él debe tener el mínimo, que en este caso el mínimo debe ser 1,356, no, 1,347, ¿no? Pues uno lo podría hacer manual, ¿no? Indicar RB es 1,347, pero el objetivo es que lo haga automáticamente, porque estos datos los puede usted cargar desde un Excel. Digamos que usted descargó el Excel del IDEA. Entonces usted se lo pasa a MATLAB y le pide a MATLAB que haga el cálculo este. Entonces por eso es que lo estamos realizando de esa manera. Listo, para poder implementar esa ecuación dice que es RB, la radiación media diaria crítica, sobre 1, porque IB es la potencia de radiación incidente para las condiciones estándar, que es 1. Es una ecuación muy sencilla. RB sobre 1. Yo le puedo indicar acá, si gustan, ¿no?, que la potencia de radiación incidente para condiciones estándar la puedo indicar acá, ¿no? Es decir, IB y beta igual a 1. Y acá le asigno 1 y acá llamo a I beta. Pero bueno, ya eso es cuestión de ustedes si quieren, o directamente como lo coloqué al inicio, que era 1.
Siempre es bueno comentar para que no haya dudas en caso de que ustedes luego quieran conocer qué fue lo que han programado. En muchas ocasiones se nos olvida qué es lo que significa cada una de esas variables, entonces siempre es bueno comentar qué es lo que estamos realizando, desarrollando. De esta manera ya tenemos este dato. Ahora nos piden que este dato, el rendimiento energético en la instalación, depende de todas estas ecuaciones que vemos acá. Por lo tanto, como yo no le puedo pasar a un código de programación, yo no le puedo decir en este caso PR, le asigno la operación 100 menos A, 100 menos A, menos todas estas ecuaciones, porque cuando llegue me va a decir, bueno, ¿y quién es A? ¿Quiénes son estas otras variables? Entonces yo primero debo calcular A, debo calcular primero PTEM, debo realizar todos estos cálculos de estas variables para que al final ahí sí llamo a la función PR y le digo, bueno, súmeme 100 menos A menos PTEM, etcétera. Esa es la lógica que nosotros debemos tener como programadores. Entonces, lo primero que debemos calcular, mire, aquí ya nos están indicando cuánto tiene A. Eso se saca por tabla. Ustedes pueden consultar varios libros de dimensionamiento de paneles solares. Eso ya viene descrito para diferentes criterios. En este caso vamos a indicar que es 16%, que es, creo, si no mal recuerdo, las pérdidas por sombras, polvos, árboles y demás. Entonces de igual manera puedo decirle que A equivale a 16. Cálculo de PTEM, que corresponde a las pérdidas medias anuales por temperatura que inciden en el panel. PTEM es igual a esa ecuación, a 100 por 0,035 por TC menos 25, que es la temperatura, y TC es la temperatura ambiental, que es la que pedimos al cliente, más T11 menos C de E sobre 800. T11, temperatura de operación nominal de la célula. Esto los trae los paneles en la tabla de datos del panel, ahí donde dice tensión nominal, corriente de cortocircuito, tensión de circuito abierto. Está también esta T11, ahí la pueden hallar. Para cada panel en específico viene su respectiva temperatura de operación nominal. La variable E es una constante, la radiación ideal, que es a 1000 watts metro cuadrado. Entonces vamos a definir estas variables. T11 la definimos que es 47 grados centígrados. Le indicamos qué es lo que significa para que no nos vayamos a perder. E y ya de esta manera podemos calcular TC, que sería TC sería igual
a T ambiental, que es la que le estamos pidiendo al cliente, T promedio, más T11 menos 20, esto es por ecuación, por E sobre 800, por E sobre 800. Ese es TC, y por lo tanto podemos ya calcular cuál es la a las pérdidas medias por temperatura que inciden en los paneles, que es PTEM. Por 0,0035 por TC menos 25. Listo, de esa manera ya tenemos TP, que es una de las variables que necesitamos. Esto también viene definido por libro, es decir, en la tabla en la bibliografía ustedes pueden encontrar esto, que son también pérdidas por diferentes cuestiones ambientales y climatológicos. Son datos experimentales, no son datos que se calculan, simplemente son datos que se han observado y se han definido de esa manera. Entonces voy a llamar una variable BDEF, así la voy a llamar, BDEF, BCDF, y va a ser igual a esa multiplicación, a 0.98 por 0.99, la puedo copiar acá. Y obviamente tengo que cambiarle las comas por puntos, si no me va a dar error. Ya con esto entonces podemos calcular el rendimiento energético en la instalación. PR que es igual a 100 menos A menos PT, a 100 menos A menos P TEM por BCDEF. A eso equivale esa ecuación. Voy a organizar esto un poquito. Indicando que todas estas variables son para esta, y estas tres variables pues serían para esta. Y de esa manera tenemos ya el cálculo del rendimiento energético en la instalación. Hasta ahí vamos bien. Si quiere podemos simular, o sea, podemos probar cómo vamos. Recuerde que MATLAB
diferencia la mayúscula de la minúscula, así que tengan siempre cuidado a la hora de escribir. ¡Pum! Error. ¿Quién es PETEM? PETEM, mire que aquí, mire que nos dice, ¿no? En esta ecuación hay un error en la línea 29. Claro, me faltó la P. No sabe quién es PETEM. Limpiamos. Antes de limpiar, lo que yo les había dicho, RB, aquí está con el valor menor, 1,347. Volvemos a llamar a paneles y de nuevo 110, 12, 20, 300, 200, 100, menos 1, y ahí tenemos. Ese sería el rendimiento, esto en por ciento, esto en porcentaje, porque así nos lo comenta el ejercicio, que está en porcentaje, en por ciento. Por eso es que nosotros no, aquí cuando nos dice 16%, no lo convertimos a 0,16, ¿no? Porque el resultado nos lo da en por ciento. Si fuera diferente, ahí sí tendríamos que cambiarlo. Entonces, listo, tenemos ahí el cálculo hasta el momento de hasta aquí. Ahora ya con esto podemos calcular la potencia del generador, es decir, cuánta tensión me debe generar los paneles solares para poder abastecer esta demanda energética. Mire que nosotros lo que hasta ahora hemos hecho es muy sencillo, simplemente conocer cuál es la potencia que debemos generar. O sea, eso es lo que vamos a calcular. Para ello necesitamos nosotros las condiciones más críticas de radiación solar. Y además necesitamos calcular cuáles son las pérdidas de potencia que vamos a tener por cuestiones ambientales, atmosféricas, por sombras y todos los demás posibles inconvenientes que nos hacen perder la radiación solar. Y hemos necesitado cuánta es la potencia que necesitamos demandar, porque en realidad va a ser la potencia que necesitamos suministrar más toda esa potencia que hemos perdido o que podremos perder, para nosotros no dimensionar por debajo. No vaya a ser de que digamos, no, es que dimensionamos en enero cuando hay más radiación solar y resulta que llegó a diciembre cuando hay menos radiación solar y el sistema fotovoltaico pues no me va a suministrar la potencia adecuada para todos, porque hay menos radiación, porque hay más nubosidad, más lluvia, cosas por el estilo, y entonces no va a haber la radiación necesaria, suficiente para generar la potencia que necesitamos. Entonces por eso es necesario tener en cuenta todas esas posibles pérdidas, toda la carga que vamos a tener en la vivienda, y de esa manera calcular cuál es la potencia que necesitamos suministrar en las peores condiciones, que es cuando la radiación es la menor. Entonces para ese cálculo nos damos cuenta que la potencia del generador que necesita, energía diaria consumida, que esa es la que le hemos pedido al cliente, energía requerida, EDEN, y la hora pico solar. Por lo tanto vamos a programar ese código, en el cual sería potencia generador, le asigno la operación de carga potencia, que es esta variable que tenemos acá, que le hemos preguntado al cliente, carga potencia, entre las pérdidas, el rendimiento medio del panel fotovoltaico por las horas pico solar, PR por
PR por hora pico solar. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá nos dice que PR es decimal, es decir que no es en por ciento, sino en su parte decimal. Entonces la dividimos entre 100 para que nos quede decimal. Es decir, si es 16% sería 0,16, si es 60% sería 0,6, cosas por el estilo. Y de esa manera tenemos calculado la potencia del generador. Ya que nos quedaría faltando el número de paneles. El número de paneles me dice parte entera de la división entre la potencia del generador y la potencia del panel. ¿Cómo es eso que parte entera? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo que necesito para mi vivienda 1000 watts y el panel tiene 310, 1000 entre 1000 watts entre 310 me va a dar 3, algo. Por ejemplo 3,1, 3,2, no sé cuánto dará en la operación. Pero si nosotros lo tenemos en cuenta, no, usted no puede decir que va a comprar 3 paneles y un pedacito de panel. No, usted dice voy a comprar 4 paneles. Por lo tanto, la parte entera, ¿cuánto sería? 3 más 1, para poder suministrar por encima de la demanda necesaria. Esa es la manera en que se debe realizar. Para ello, nosotros en MATLAB tenemos una función que se llama FLUR. ¿Y qué dice? Que nos calcula, nos redondea a la parte más cercana de X. Ejemplo, A igual a 3.1. Si yo le digo FLUR A, me va a devolver 3. Si yo lo pruebo con 3,9, me devuelve igual 3. Mire que no me redondea, no me aproxima, porque si fuera aproximación aquí sería 4. Esa es la diferencia. Entonces esa es la función que nosotros vamos a utilizar, que sería por lo tanto número de paneles, le asigno la función FLUR, y adentro entonces ¿quién iría? Lo que me dice la ecuación, potencia del generador sobre la potencia del panel que nosotros se la hemos pedido al cliente. Potencia generador entre la potencia del panel que se le hemos solicitado al cliente. Más 1. Y ese sería nuestro número de paneles. Y ya con eso hemos terminado de dimensionar el número de paneles. Ahora lo único que nos resta es imprimir la información, por lo tanto vamos a crear una variable texto en la cual indicamos el número de paneles del sistema fotovoltaico es 2 puntos espacio y concateno el número de paneles a esta variable. Recuerde que esta variable es una variable numérica, por lo tanto tengo que transformarla a un string. Sería num2str de número string, la variable, y listo. De esa manera concateno. Simplemente este es el texto que voy a imprimir en disp, que sería var texto. Por lo tanto vamos a ejecutar el código. Potencia 310, 24 volt, 20 grados, 300, 200, 100. Esto nos indica que el número de paneles que necesita el sistema fotovoltaico son 3. Nosotros también podemos realizar de una manera más elegante este código.
podemos coger toda esta parte que es para el cálculo del rendimiento energético y convertirla en una función como si fuera un comando de MATLAB. Vamos a modificarla simplemente para que ustedes conozcan cómo realizar funciones o comandos en MATLAB. Para esto nosotros necesitamos crear otro script. Vamos a crear aquí otro script y lo vamos a definir como función. Necesitamos entender qué dato es el que me va a arrojar. En este caso nos va a arrojar una sola variable, un solo valor, que sería el rendimiento energético. Por lo tanto, definimos aquí cuál es la salida, indicándole, no sé, cualquier variable, cualquier nombre, cualquier variable. En este caso la voy a llamar solamente P. Le tenemos que asignar un nombre, no sé, puede ser función PR, así la voy a denominar. Y entre paréntesis le indicamos qué valores necesita para poder funcionar. Para esto es importante que nosotros definamos cuáles son los valores que debemos ingresar para poder calcular eso. Nosotros sabemos que necesitamos A, que es un valor que lo podemos tener dentro de la función. PTEM, que ese también es generado a partir de esta función que tenemos acá y que también la podemos tener dentro de la función. PTEM necesita TC, que TC necesita la variable temperatura promedio. Digamos que la función como tal, la única valor, el único dato que necesitamos externo es la temperatura promedio, porque el resto son constantes que hemos definido. No se la vamos a pedir al usuario, simplemente la vamos a tener como constantes. Y por lo tanto el único valor que vamos a necesitar y que le vamos a pedir a la función, o sea que sea obligatorio como requerimiento para que la función pueda realizar los cálculos, es la temperatura promedio ambiental. Por lo tanto se la definimos acá, que el único valor que va a necesitar es una temperatura. Y es bueno documentar, decir qué es lo que realiza la función, ¿no? Cálculo ¿de quién? Del rendimiento energético de la instalación. Listo. Ahora empezamos a definir lo que lleva, o sea, los cálculos que conlleva esta ecuación. Simplemente lo que voy a hacer es copiar esta información, que es la que necesitamos, y la voy a colocar aquí momentáneamente. Y entonces, esto es dato, no se lo estamos pidiendo al usuario, esto es una constante, tampoco se lo pedimos al usuario. TC va a ser, por lo tanto, entonces temp, la temperatura promedio que el usuario nos está ingresando, ahora se denomina temp, más T11, que acá está, menos 20 por E sobre 800, listo. PTEM va a ser esto, la única variable es este, ya la tenemos aquí calculado. Esto también es una constante, esto también es una constante. Por lo tanto, ya lo único que queda es, en vez de PR va a ser P, y le vamos a indicar que va a ser 100 menos A está aquí definido, PTEM acá está definido y BSDE está acá definido. Listo, esta va a ser la ecuación, este va a ser el resultado que nos va a devolver P. Lo guardamos de tal manera con el mismo nombre, tenemos que guardarla con el mismo nombre. Si no lo guardamos con el mismo nombrecito, no nos va a funcionar. Él por defecto ya el archivo nos lo va a llamar con el mismo nombre de esta función, por defecto. Y entonces ya acá en la función nos ahorramos completamente todo esto. Entonces, ¿qué decimos? PR es igual al nombre de la función PR, y vamos a llamar
vamos a pasarle el valor de la temperatura promedio, porque nos está pidiendo la función esa temperatura. Entonces yo simplemente se la agrego y listo, nos ha quedado programado. Volvemos a probar con estos mismos datos. Corremos. Entonces 310, 12, 20, 300, 200, 100, menos 1, y ahí está. De igual manera, lo mismo, solamente que esta vez queda más elegante. Ya simplemente para realizar todo ese cálculo del rendimiento energético de la instalación, hemos llamado a una función que nosotros hemos creado. Y de esa manera nosotros podemos crear diferentes funciones para hacer más ordenados nuestros códigos en los scripts. Y listo, nada más familia, eso es el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden darle like, suscribirse para poder seguir subiendo más videos de automatización, programación en MATLAB y simulación. Bye bye.